Programa Tips y Pensamientos Bíblicos. Estamos aquí en una oportunidad más, siempre muy contentos de estar compartiendo pensamientos de la palabra de Dios, esperando que estos sean de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Estamos trayendo en este momento la parte final de lo que es el Salmo 9, los versículos finales. Recordemos que hemos venido estudiando este salmo y nos quedaron pendientes la consideración de unos cuantos versículos. En esta oportunidad vamos a partir del Salmo 9:16 para retomar dónde nos quedamos y llegar a la consecución. Recuerde, respetamos justamente las opiniones de cada uno de ustedes. Estamos muy dispuestos a también que usted nos envíe sus comentarios, aunque no lo podamos responder en el momento por la brevedad del programa, tal vez en otra próxima lo podamos hacer. Y recuerde también, la idea de nosotros es compartir el pensamiento de la palabra de Dios. Si una persona, al menos, es ayudada con estos pensamientos, pues nos damos por satisfechos y de verdad queremos que estos pensamientos le ayuden a tener una nueva visión de su vida, del mundo y lograr sus metas y sus éxitos en esta tierra. Así que vamos a considerar el Salmo 9:16. Dice la palabra: al Señor se le conoce porque imparte justicia. El malvado cae en la trampa que él mismo tendió. Como hemos venido estudiando, prácticamente nos está haciendo una referencia el salmista de que cada uno, cuando uno intenta hacer el mal a otra persona, por lo general este mismo mal le alcanza. Y así muestra Dios su grandeza también, porque usa los planes y esfuerzos de aquellos que quieren hacer mal al que no tiene cómo defenderse, para que en el juicio ellos mismos caen en esos planes, en esas trampas, en esas acechanzas. Y prácticamente ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Veníamos considerando estos temas de cómo es menester alabar a Dios por cómo Él trata a aquellos que se ven oprimidos, a aquellos que no tienen quien les defienda, pero han puesto su confianza en el Señor. Recordemos que lo explicábamos ya la semana pasada, que a Dios lo que hace que la mano de Dios se mueva es la fe, no la necesidad, porque hay mucha necesidad en este mundo, pero hay poca fe. Pero cuando ponemos la confianza, la esperanza, la fe en el Señor, hemos de poder ver que la mano de Dios se manifieste. Y ahora vamos a ya la introducción de los últimos 4 versículos de este salmo, que dice la palabra. Vamos a hacer 2 grandes bloques. Vamos a enfocarnos en este salmo y lo vamos a tomar y lo vamos a explicar un poco despacio, estos 2 versículos. Salmo del 9, del 17 al 18 dice: bajan al sepulcro los malvados, todos los paganos que de Dios se olvidan, pero no se olvidará para siempre al necesitado, ni para siempre se perderá la esperanza. Ahora, consideremos lo que dice el Salmo 9:16, y esto sí lo vamos a tratar de explicar un poco. Dice la palabra de Dios, el 9:17, perdón, cuando dice: bajan al sepulcro los malvados, todos los paganos que de Dios se olvidan, porque retomamos el concepto que hemos venido trayendo. Ahora, recuerde que la palabra de Dios nos va enseñando que la paga que el malvado va a encontrar en su estilo de vida viene a ser, o él estima que va a encontrar, o que él busca encontrar en su estilo de vida, es lo que es la vida, una buena vida, lo que es experimentar el placer, lo que es experimentar ciertas ventajas. Y lo curioso es que en realidad lo que recibe de un estilo de vida, a ceder a sus impulsos, a sus emociones, a su ambición, a su codicia, es tormento, muerte y destrucción. ¿Por qué? Porque la paga que a la luz de la palabra de Dios tiene a hacer el mal, nos lo prueba la experiencia, nos lo prueba la historia, que el malvado siempre se enreda en la obra de sus manos, es decir, siempre obtiene un final, ya lo decíamos, no satisfactorio en el momento del todo, pero también aquella maldad que ha hecho
por lo general le alcanza. Y en este punto que dice el salmista, en el Salmo 9:17, y vamos a explicar unas verdades, y recuerda, tú tienes la libertad de opinar de una manera diferente, tú tienes la libertad de opinar que no son así las cosas, pero respetamos tu punto de vista y solo tratamos de compartir nuestro punto de vista en este momento. Dice la palabra de Dios, Salmo 9:17, cuando hace referencia a que bajan al sepulcro los malvados. Ahora, fíjate, voy a tratar primero de mencionar 3 niveles de testimonio que Dios ha dejado para que nosotros podamos considerar hacer el bien y no el mal. El primer nivel de testimonio o de concientización, si lo queremos decir así, es la conciencia. Cada uno de nosotros, independientemente de todo, tiene una conciencia que le dicta o le da un testimonio individual y personal de lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, cada uno de nosotros en su mismo desarrollo integral como persona toma conciencia de aquello que está haciendo, si eso que está haciendo está bien o está mal. Independientemente de la edad, tú sabes que un niño también va comprendiendo cuando le empieza a hacer algo, si ese algo va en contra de lo que le han pedido a sus padres que haga, y comprende que aquello que está haciendo está mal, porque ya viene en nosotros una conciencia del bien y del mal que se va desarrollando y nos va testificando a lo largo de nuestra vida. Ahora bien, cada uno tiene un concepto de la existencia de un Dios por la misma naturaleza. Es decir, este es otro de nivel de testimonio. La misma naturaleza, lo creado, testifica la necesaria existencia de un creador. Y es así que ante tal testimonio el ser humano, pues desde que viene a este mundo prácticamente tiene una cierta tendencia a reconocer este hecho, a reconocer de que hay un creador que no vino de la casualidad o de la causalidad, sino que tiene un origen más profundo. Y la verdad que también testifican de ello su propia visión de las leyes naturales, invisibles o visibles, digamos por ejemplo la gravedad. Sea que el ser humano pueda estar conscientemente viendo la gravedad, pero él sabe que el principio ahí está, el principio natural. Sea que el ser humano, una ley visible, la siembra y cosecha, sea el ser humano puede distinguir que si siembra algo, ese algo va a dar un fruto, consecuente a la planta que sembró. Es decir, si sembró un mango, no va a obtener papayas, sino que va a obtener el mismo árbol del mismo fruto del cual se siembra. Y es una ley que no está escrita en ninguna parte, pero testifica que hay leyes no escritas que son así. Y también esta misma naturaleza le hace al humano un cierto nivel de conciencia que existe un creador. Ahora, el ser humano también, y digo esto porque muchas veces pensamos que los malvados pues no tienen el nivel de conciencia o el testimonio de lo que es bueno y es malo, y tal vez así por accidente están haciendo lo malo. No, ellos tienen el nivel de conciencia. Y aparte, hoy en día, si vamos a un nivel de concientización del bien y del mal, que es un poco más pragmático, digámoslo así, es el mensaje de las buenas nuevas, el evangelio de salvación, o sea que lo tengan textual o expuesto. Los valores morales, éticos, que se interponen a los pragmáticos de una vida en base a objetivos, están ahí, están presentes. Y me refiero que con esto del pragmatismo, que el pragmatismo es lo que se establece una meta y no importa el medio, pero voy a conseguir esa meta. Pero el Evangelio, antes que eso, tiene valores éticos que lo que dicen es: no voy a hacer el mal para lograr una determinada meta. O sea, los valores éticos se oponen a los pragmáticos, a llevarlos al punto en el cual está bien tener metas, está bien anhelar, desarrollar nuestra creatividad, está bien anhelar alcanzar ciertos objetivos, pero
vamos a respetar ciertos límites de los que son los valores como el respeto, la moral, la ética. Y por eso es que se llaman valores éticos. El Evangelio los interpone antes de lo pragmático, que es alcanzar una meta, un objetivo, sin importar los medios, ¿verdad? Pero también hoy en día se posee ese nivel de concientización. Ya hemos mencionado tres y podríamos mencionar quizás la característica religiosa del ser humano, pero vamos a quedarnos hasta ahí. Tenemos la conciencia, independientemente de la era y la época que le testifica al ser humano el bien y el mal. Tenemos la misma naturaleza y los principios naturales que le testifican al ser humano de la existencia de un creador. Y tenemos hoy en día el mensaje del Evangelio con sus valores, su ética, que se opone al pragmatismo práctico de alcanzar las metas sin importar sobre quién tenga que pasar. Ahora, dicho esto, cuando la palabra hace referencia a bajar al sepulcro, es que prácticamente aquellas personas que nunca tomaron en cuenta a Dios van a tener que experimentar la contraparte de su acción. ¿Y por qué explico esto? Porque hay quien llega a pensar de que si alguien fue malo toda su vida y fue astuto, al morir, pues, bueno, hizo lo que quiso y no hay ningún problema. No hay ninguna consecuencia. Y esto es algo totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña y la misma naturaleza nos testifica con la ley de la siembra y la cosecha. Ahora, fíjate bien, pero ¿qué es lo que se experimenta? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, vamos a tener la contraparte de las cosas, porque así como aquella persona que actúa con maldad, en un momento dado decide olvidarse de Dios, prácticamente cuando ellos partan de esta tierra, experimentarán la otra cara de la moneda. Dios se olvidará de ellos. ¿Cómo así? Porque en esta vida se siembra para cosechar en la eternidad. Es uno de los principios bíblicos más básicos. Es decir, en esta vida hemos visto el amor de Dios ofreciéndose como un regalo, producto de amor, para que el sacrificio de Jesús sea aprovechado por aquel que tenga el deseo de creer en Él. En la eternidad no se verá tanto ese regalo ya, se verá la justicia de Dios como un don de una ira inevitable. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya lo he explicado en otras ocasiones, pero lo retomamos. Dios nos amó tanto que se hizo hombre. Diseñó el hecho de venir a experimentar el juicio divino. Prácticamente Él vino y la ira del Padre, Jesús, vino y la recibió. Porque no hay nadie que pudiera resistir el juicio de Dios por los pecados de la humanidad, para ofrecerlos luego como un regalo para el que quiera creer. No, solamente Dios mismo, el Hijo, Jesús, era capaz de experimentar la ira de Dios en el pecado, por el pecado. Y es así como el Padre tuvo que venir y a justiciar a su Hijo, el Hijo cargar el pecado del mundo para ofrecer el perdón, la misericordia, la vida eterna, como un regalo a aquel que quiera creer. Pero el caso es que lo que será juzgado acá es quién aprovechó ese regalo. Porque hoy que ya se conoce el Evangelio y las personas ya tuvieron la oportunidad de tener los 3 grados de concientización, la conciencia, la naturaleza y las leyes naturales que les testificaban de Dios, y serán muchos evaluados por eso, pero hoy que también tienen la oportunidad de conocer el Evangelio, el sacrificio de Jesús,
ese regalo que Dios ofrece, que es ser justificados por lo que ya hizo Jesús, cuando se rechaza, entonces en la eternidad no se va justificado. ¿Y qué es lo que implica? Bueno, habremos de experimentar el justo juicio de Dios, habremos de experimentar la justicia divina y aquella oportunidad de escapar, como lo han mencionado los profetas a lo largo de la palabra, de la ira venidera, la habremos desaprovechado y tendríamos que experimentar tratar de justificarnos por nuestros méritos, por nuestras obras. Pero ya hemos dicho que el pecado todo lo que toca lo contamina y que no hay mérito humano que pueda justificar el pecado. ¿Y quién no ha pecado? ¿Quién de nosotros no ha cometido una infracción ante los principios y valores morales de Dios? Prácticamente todos. Pero, ¿cuál es el problema acá? Que hemos rechazado la justificación en Cristo y hemos decidido enfrentar la eternidad por nuestros medios. Y este es el caso del que Dios describe de los malvados, que oprimían a otros, se dejaban ir por la codicia y la avaricia, y esto genera su desprecio por el amor de Dios, por el pobre, por el menesteroso, por el necesitado, por el débil. Y a causa de esto, como en la vida tuvieron la oportunidad de recibir el regalo de amor de Dios, Jesús ofrecido como un regalo, en la eternidad verán la justicia divina como un don de ira inevitable que les ha de alcanzar. Y por esto decimos que el amor de Dios atraerá siempre a los piadosos que se aferran por la fe en Jesús al cielo. Ese era el destino del amor. Pero por el contrario, la justicia divina ha de atraer a los malvados que se aferran al pecado con su ser, con todas sus fuerzas, que se aferran al pecado, al infierno. ¿El infierno fue hecho para el ser humano? No, es para destruir el pecado, pero el pecado que está determinado a arder por la eternidad, muchos que lo abrazaron y lo desean abrazar hasta el fin, pues estarán ahí por el efecto del pecado en la eternidad sufriendo. Y es donde se maneja el concepto de cielo e infierno. Y lo importante de reconocer que hay una responsabilidad en esta vida. Porque no hemos hecho 3 partes de este Salmo 9, porque una verdad tan grande como bajan al sepulcro los malvados, los que se olvidan de Dios, no le hemos querido tomar a la ligera. Porque es el hecho de la salvación eterna o de la condenación eterna, lo que la Biblia expone a través de todos sus libros. Y queremos establecer que no es Dios el responsable, ni el que quiera condenar al ser humano, porque Él ya estableció los medios, los testimonios en la conciencia y en la naturaleza, y hoy en el Evangelio. Pero no es lógico el razonamiento que misericordia a los que lo aman y juicio a los que lo odian. No es la contraposición de Dios con respecto a qué vamos a hacer con Jesús. Y por esto es la importancia de reflexionar en este versículo tan sencillo, pero con tantas verdades, porque Dios no es el que condena al ser humano. Los actos de pecado que el ser humano decide abrazar y nunca soltar y nunca darle la oportunidad a Dios para transformar la vida, son los que condenarán al ser humano. Es decir, recordemos, lo hemos dicho muchas veces, cuando el hombre pecó, la paga del pecado, dice, es muerte. ¿Pero qué pasó? Dios envió un regalo, el elemento tiempo, y a cada ser humano le dio un tiempo
y le dio los testimonios en la naturaleza, le dio el testimonio de su conciencia, otros testimonios más y el testimonio hoy en nuestros días del Evangelio, los cuales testifican del amor de Dios. Ahora, dicho esto, no es Dios el que quiera, dice la palabra, que las personas se condenen. Él dio el elemento tiempo, luego dio la gracia en Jesús. Pero ahora, ¿qué pasa? Que aún el ser humano se resiste y no quiere. Y fíjate, voy a expandir el contexto, y esto es un criterio propio, personal, ¿verdad? Si alguien piensa que es diferente o tiene una noción, nosotros respetamos su opinión, solo tratamos de establecer pensamientos de la palabra de Dios. Porque en la vida, y los profetas que tú vas a ver en la Biblia han testificado de estas cosas a las naciones y han dicho que prácticamente si hay que separar dos grupos, unos son los que han creído y otros los que han decidido no creer, porque esto es a nivel de naciones enteras, y ya lo hemos considerado, que este salmo muchas veces también hace pausas y profetiza a las naciones. Porque si lo vemos desde el punto de vista de las naciones, recuerda que hay una rebeldía que la podemos tomar como pasiva o activa. Porque una rebeldía pasiva, lo quiero explicar desde el punto de vista del sistema de valores, prácticamente como lo había en los tiempos de Jesús. Mucha gente que conocía mucho de la letra, pero poco tenía la comunión que ya hemos expresado acá también, que es una relación que se está estableciendo entre Dios y el hombre y que va creciendo, como toda relación, a través de la dedicación y la inversión de tiempo y recursos y esfuerzo para establecer esa relación y comunión y mantenerla. Ahora, pero esa rebeldía pasiva es cuando se crea una cultura religiosa como nación, perdiendo la expectativa de amor y pasión por Dios. El Dios al que decimos seguir, poco hay la profundidad de llegar a alabar. Tenemos una relación como nación de costumbres para con Dios, lo cual Él no anhela. Y el remanente, que ha de creer en Dios por los testimonios que Él ha dado, es casi inexistente, pero siempre hay un remanente. En lo que se refiere a naciones, también hay una rebeldía activa, que es cuando una nación prácticamente se dice a sí misma atea y se opone a tomar en cuenta a Dios. Ahí también hay siempre algún remanente, una escasa sección de alguien que dice no puede ser así, y se decide a pensar diferente en un mundo en un contexto que está bastante limitado, pero en su ser, en su corazón, en la profundidad de su ser, piensa diferente porque ha creído a los testimonios que Dios da de sí mismo. Pero también algo similar es también cuando hay una nación que pretende considerar los caminos de Dios. Porque hay naciones que han tenido hasta cierto punto de tomar lineamientos como nación para buscar a Dios, teniendo distintas expectativas como las mejores relaciones humanas desde el punto de vista del amor y el respeto. Prueba de ello es algunos lugares donde se decidió que la Biblia va a ser un elemento a considerar, los 10 mandamientos, como elemento para minimizar la violencia, donde se da una libertad de expresión, donde se trata de mejorar las relaciones humanas y la libertad de culto. Entonces, ante esa oportunidad, fíjate bien, y libertad religiosa, se da un remanente que se vuelve fiel a Dios, porque si siempre hay un sistema de valores un tanto contaminado, hay una cierta libertad para alabar a Dios, para tener una comunión con Dios, para congregarse. Entonces, pero también hay pues naciones donde hay una cultura más firme, donde se considera la palabra de Dios
como la fuente de consejo, como hay una libertad para alabanza, para adoración, y se fomenta una mentalidad en la cual los que forman parte de esa nación deben estar agradecidos con Dios y en comunión con Él. En ese ambiente se fomenta más el crecimiento de un remanente fiel, porque recuerda, no toda la nación al 100% va a creer, pero el remanente de los que alaban y adoran a Dios con sinceridad es más fácil, porque el terreno es más práctico para que haya fe. Pero lo que te quiero decir que ante la rebeldía de una nación, siempre habrá un pequeñísimo remanente, pero la nación habrá de ser alcanzada por la misma exposición del juicio de Dios. Igual, ante la apertura de una nación a tomar en cuenta a Dios, el remanente será más grande. Pero, por la rebeldía individual también puede hacer que no todos sean salvos, pero va a haber una oportunidad mayor y mayor libertad de movimiento para dar fluidez a la fe. Y es en este contexto que Dios, decimos, Él va a juzgar a las naciones, va a juzgar individualmente a cada uno. Y es lo que la Biblia establece, ¿sabes? La palabra de Dios hay en el Salmo 9, versículo 19, dice el salmista, una expresión muy interesante que la vamos a considerar, pero déjame retomar lo que dice el versículo 18. Dice el 18, pero no olvidará para siempre al necesitado, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Fíjate qué interesante. El necesitado, aquella persona que hemos visto a través del estudio de este salmo, es que prácticamente en sus oraciones llega a un punto en el que expresa a Dios: no tengo confianza en mis fuerzas y en nadie, solo pongo mi confianza en ti. Pongo mi esperanza, Dios, en ti. Esa dependencia de un alma dolida, puede ser que angustiada, puede ser que preocupada, expectante, esa dependencia almática que el hombre pone en su comunión con Dios, es lo que da luz a milagros, a maravillas, a misericordias de lo alto. Por tanto te digo, Dios, si tú pones tu esperanza, tu confianza en Él, no vas a ser avergonzado. Si tú le dices al Señor, este es mi problema, esta es mi debilidad, esta es mi situación, yo ya no confío en mis fuerzas, no confío en nadie, y ahorita estoy poniendo toda mi confianza en ti. Si tú has perseverado, como te hemos mencionado, recuerda, la palabra lo dice, no se olvidará para siempre al necesitado. Lo que pasa es que cuando estamos necesitados, nosotros queremos la respuesta de inmediato. Para nosotros una hora de dolor o en la misma situación que venimos estando es un tiempo inmenso, cuanto más nos lo digamos si hay que esperar días o meses. Pero la palabra dice que Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo. Y si ponemos la confianza en el Señor, dice la palabra, no hemos de ser avergonzados. Al ser humano, muchas veces ver a los malos oprimiendo al pobre, dañando, viviendo con ese estilo de codicia, avaricia, libertinaje, puede ser que como seres humanos nos llevemos a sentir, como lo decía el salmista más atrás en los versículos, decepcionados. Pero
Esto no significa que la fe, la comunión con Dios no nos ayude a pasar esa etapa. Pero debemos mantenernos en este punto orando, leyendo, escuchando, recibiendo, ministrando lo que es la palabra de Dios en nuestras casas, en nuestras vidas, a nuestra familia. Porque aquel que persevera en el Señor será como las águilas y recibirá nuevas fuerzas. Y ahora vamos a lo que dice el versículo 19. Levántate, Señor, no dejes que el hombre prevalezca. Haz que las naciones comparezcan ante ti. Y esta frase, déjame explicarla, porque muchas veces la tomamos a mal. Miren, y decimos, ahí hay una persona que quiere que Dios se vengue. Hay una persona que quiere, pues, que Dios venga y juzgue las naciones, y quema y destruye. No, no, no. No son palabras de alguien vengativo. Es una palabra profética que se está prediciendo el mal que va a suceder a las naciones a causa de la rebeldía, como le explicamos anteriormente. Porque el salmista está diciendo, levántate, Señor. Es decir, ya llegó el momento. Está hablando al periodo cuando se acaba el tiempo que Dios le ha dado a cada vida, a cada nación, y llegó el día, el tiempo en el que se va a juzgar a cada uno de los que no hayan creído y se han ido justificados. Se va a juzgar según sus obras. ¿Y quién podrá justificarte ahí? Y fíjate bien, esto es tremendo porque ciertamente el hombre no puede prevalecer ante Dios. Ciertamente si en la misma planeta en el cual mal administramos muchas veces los recursos naturales como seres humanos y experimentamos el cambio climático ante apenas el clima, no podemos. Un tornado, ¿quién lo detiene? Cuando viene una situación, ¿cómo no experimenta el hombre un retroceso ante las cosas creadas por Dios, que mal administradas por el ser humano? Viene el ser humano y experimenta luego cosas como este cambio climático. ¿Cómo restauramos las cosas? Humanamente hablando, imposible. Y es acá que se está mencionando que ciertamente las naciones se ven limitadas ante Dios. Las naciones, un día todos estarán ante el Señor, sin importar si son grandes, pequeños, sin importar su estado, su condición. Un día cada ser humano ha de dar cuentas ante Dios, y si no aprovechó ese regalo de Jesucristo, no podrá justificarse por sus obras. Y ahora dice la palabra de Dios en el versículo 20. Dice, infúndele terror, Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. Y es que hay un concepto acá, que es que muchas veces, quizá usted lo ha visto en la práctica, en áreas como la psicología, que se conoce como terapia de choque, que es hacerle ver el escenario más difícil al que es posible llegar, al que es posible tener que enfrentar, para ver si la persona cambia su manera de proceder, preveyendo que no va a poder hacerle frente a un escenario con su manera actual de pensar o de razonar. Y ahora viene y dice el salmista, infúndeles terror, Señor, porque es más preferible que a través de algo impactante una persona pueda cambiar la dirección que le va a destruir a seguir en ese sentido, a seguir en esa dirección.
Ahora, tú recordarás el relato de aquel joven que le pidió a su padre su herencia y se fue de su casa, ese relato tan conocido, el hijo pródigo. Aquel joven llegó a un punto en el cual experimentó la carencia del cuidado y el amor que experimentaba de su padre, la carencia de lo más básico para sentirse bien. Y cuando experimentó esa carencia y cuando llegó a ese punto de que era cual un animal prácticamente que deseaba comer de las algarrobas, dice la palabra, que le daban a los cerdos, aquella comida preparada para los cuches porque tenía tanta hambre, cuando llegó a ese punto reconoció y cayó en sí que era mejor verdaderamente agachar la cabeza, humillarse ante su padre e ir y pedir perdón. Pero ¿qué pasa? El ser humano muchas veces la vida nos lleva a un punto de dificultades tan grandes y en ese punto llega la reflexión del Evangelio y frases como: infúndeles terror, Señor, para que pueda haber un reconocimiento de la condición en la que estamos. Entonces, llegamos a ese punto y reflexionamos. Y muchos al llegar a ese punto han tomado la decisión de volverse a Dios. Y otros no. Otros no, pero el hecho es que, como dice el salmista, somos simples mortales. ¿Qué pasó con el hijo pródigo cuando volvió a casa de su padre? Él iba practicando un discurso en el cual, cuando lo intentó decir e intentó manifestar en la casa de su padre, que no quería ser como uno de sus jornaleros, pero quería estar en paz, quería estar en la comunión que le diera satisfacción, que sentir aquel bienestar, aquel amor, aquella protección. ¿Cómo no cambió lo que él esperaba cuando tuvo a su padre abrazándolo y mandando a llamar que le restauraran? Ahora, así está esperando Dios que cada uno reflexione, que tú, mi amigo, tú, mi estimado, reflexiones en este día. Así está esperando Dios con los brazos abiertos, viendo si habrás de meditar, si habrás de reflexionar, que hasta donde te ha llevado la vida, hasta este punto, si algo careces, es del amor de Dios, y que es ese amor, la falta de ese amor, lo que impide que tú puedas disfrutar la vida. Quizás tiene muchas cosas que otros envidiarán, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. El afecto, el amor sin límites que Dios da, no condicionado a otras cosas, que ya está ahí, cual regalo. Oye, vivir en ese amor es lo mejor que te puede pasar. Y en este punto, recuerda esto. Ciertamente no debemos volvernos pasivos o fatalistas respecto a la realización del plan de Dios. No, Dios está obrando en cada vida. Hay dos maneras de llegar al conocimiento de Dios. Y recuerda, tú puedes llegar por medio de la alabanza, la palabra que te testifiquen, pero también mediante el castigo divino. Pero ya cuando no estemos en esta tierra, pero independientemente de todo, ¿cómo quisieras llegar? Ahora que hay vida, que hay esperanza, o cuando ya no la haya. Porque le dice el salmista en el versículo 20, infúndeles terror, Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. Oye, no importa la cantidad de títulos, de conquistas que el hombre llegue, que conquiste el mundo. No importa que llegue a acumular dinero o riquezas por montones.
No importa la cantidad de tierras o propiedades. Cualquier cosa que acumulemos no hará que dejemos de ser simples mortales. Ciertamente, es un llamado. Y con esto termino. Si tú estás acá y estás reflexionando, si tú has escuchado esta consideración de la palabra, ciertamente, créeme, Dios te ama, Dios está con los brazos abiertos esperando que tú reflexiones y te vuelvas a Él. ¿A dónde está? Si tú has creído a la palabra de Dios, si tú quieres restaurar esa comunión con Dios, cierra tus ojos un momento y digámosle al Señor: buen Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad de creer en ti. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras transgresiones. Te pedimos, Señor, que vengas tú perdonándonos, que en esta hora nos perdones y nos ayudes a vivir una vida cerca de ti. Creemos que enviaste a tu Hijo Jesús a la cruz para darnos ese regalo precioso de la salvación. Ahora te rogamos, perdona nuestras faltas. Tomamos ese regalo de vida eterna, creemos en Jesús a quien tú enviaste y rendimos nuestras vidas, porque reconocemos nuestro mal camino y que en nuestro mérito no podemos hallar salvación y vida eterna, solo en ti. Ahora, Señor, guíanos a vivir una vida como te agrada, como te honra, como te glorifique, y permítenos crecer en esa relación para contigo. En el nombre de Jesús pedimos todas las cosas y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, como tips y pensamientos bíblicos, siempre es un gusto estar compartiendo, y recuerda, te esperamos la próxima semana o dentro de 2 o 3 días, siempre acá en este espacio. Bendiciones.